Anteriormente habíamos visto que el movimiento o el estudio del movimiento de los cuerpos lo teníamos que diferenciar de acuerdo a su trayectoria y a- al comportamiento que presenta la velocidad dentro de esa trayectoria. Con respecto a la trayectoria, nosotros dijimos que existían movimientos rectilíneos, movimientos, movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. ¿Ok? Y de esos movimientos rectilíneos, entonces dijimos también que se iban a diferenciar de acuerdo a la forma en que se presentaba ese movimiento. Entonces, los movimientos rectilíneos los vamos a separar en dos tipos de movimientos, que son los movimientos con velocidad constante, velocidad, velocidad constante y velocidad variable. ¿Ok? Y los movimientos con velocidad constante, pues precisamente se caracterizan por eso, porque su velocidad siempre es igual durante todo el recorrido. Valga la aclaración que siempre que hablamos de una velocidad durante un intervalo relativamente grande de tiempo, entonces nos podemos también referir a lo que es la velocidad media, ¿sí? Por decir algo, cuando nosotros hacemos un viaje que puede ser, vuelvo y repito, significativamente grande, entonces estaríamos hablando de una velocidad media. Muchas veces se utiliza ese concepto de la velocidad media como una velocidad constante, pero recuerden que no es lo mismo. La velocidad constante indica que efectivamente el objeto se movió durante todo el recorrido exactamente con esa misma velocidad. Mientras que la velocidad media es sencillamente un promedio de las distintas velocidades que presentó el objeto durante un recorrido. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. La velocidad constante, o mejor, el concepto de velocidad lo habíamos definido. Se definió sencillamente como el cambio de posición en una unidad de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hablamos de cambio, recuerden que la palabra cambio siempre va a implicar una diferencia de algo. Entonces, ¿cambio de qué? Pues cambio de posición, pues es la diferencia de posición. Entonces, la velocidad la debemos entender como una variación. Recuerden que ese triangulito significa variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Como es un cambio, ese cambio entonces siempre lo vamos a tener como una posición final menos una posición inicial. ¿Ok? Siempre que hablemos de cambio será pues la diferencia entre lo final y lo inicial. Cambio de temperatura, pues temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de cambio será final menos inicial, dividido entre el tiempo. A partir de esta ecuación, pues podemos despejar cualquiera de sus variables para poder precisamente hallar alguno de sus valores. Entonces, si de esta ecuación, voy a resumirla acá, velocidad es igual
a posición final menos posición inicial. Ya habíamos visto entonces cómo despejar, ¿cierto? Si yo necesito despejar el tiempo, pues el tiempo que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar y la velocidad sería la que pasaría a dividir. Y entonces me quedaría posición final menos posición inicial dividido entre la velocidad. O también podemos despejar la posición final. Y entonces me quedaría que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y ya hemos despejado. O por el contrario, si quiero despejar la posición inicial, me diría que la posición inicial es igual a la posición final menos la velocidad por el tiempo. Vuelvo y repito, todas vienen de la misma ecuación inicial de la definición de velocidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? No, profe, no. Recordamos que no debemos confundir. Técnicamente es importante que diferenciemos el concepto de velocidad con el concepto de rapidez. Profe, Dime. ¿puede volver la diapositiva, por favor? Gracias. ¿Ya? Sí, señor, ya. Decíamos que por el contrario, técnicamente el concepto de rapidez no es el mismo que el de velocidad. Habíamos dicho que la rapidez, por el contrario, es la distancia recorrida en una unidad de tiempo. Entonces, por su definición, podemos decir que la rapidez es igual a la distancia recorrida en el tiempo ocupado. ¿Ok? A eso es lo que llamaríamos entonces rapidez. La diferencia ya en la práctica entre rapidez y velocidad, ¿en qué radica? En que la rapidez no nos dice hacia dónde se está moviendo un cuerpo, mientras que la velocidad sí nos indica esa información. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud vectorial. Vuelvo y repito, recuerden que está relacionada con la dirección. Entonces, debemos indicar de esta forma la velocidad. ¿Ok? Porque vuelvo y repito, es una magnitud vectorial. Mientras que la rapidez no indica hacia dónde se mueven los cuerpos, es decir, no tiene ninguna dirección, por lo tanto es una magnitud escalar. ¿Vale? Si dentro del problema planteado no me dicen hacia dónde se están moviendo los cuerpos, pues uno podría utilizar ecuaciones de rapidez porque resultan un poco más simples de manejar. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando hayan dos condiciones. Primero, que no haya una dirección de movimiento y segundo, pues que no afecte a un marco de referencia, no esté afectando al marco de referencia. En ese caso podemos utilizar ecuaciones de rapidez. Así como despejamos de la ecuación de velocidad, también podemos despejar de la ecuación de rapidez. Entonces, yo puedo decir que el, perdón, que el tiempo sería igual a la distancia recorrida dividido entre la rapidez del objeto. O por el contrario, podemos decir que la distancia recorrida es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Y ahí tenemos, vuelvo y repito, no son tres ecuaciones distintas, es la misma ecuación, solamente que está despejada a alguna variable distinta. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿No van? Bueno, No, entonces, señor. ¿cuándo vamos a utilizar ecuaciones de rapidez? Por lo menos porque nos resultan más simples. Primero, cuando no nos afecte la dirección en la que se muevan los objetos. Y segundo, cuando el, eh, el inicio del movimiento, ¿sí?, corresponde precisamente al marco de referencia, o en ese punto podemos ubicar nuestro marco de referencia, en donde inicia el movimiento, ¿ok? O por lo menos de donde partimos con la información. Si nuestra información parte en un lugar distinto del lugar de donde se encuentra el marco de referencia, en ese caso debemos utilizar eh, conceptos de velocidad. A ver si hacemos claridad, porque de pronto con palabras puede ser un poquito más complejo. Si yo tengo un marco de referencia o he podido ubicar mi marco de referencia de esta forma, y yo digo que, recuerden que el marco de referencia me está diciendo que esta posición, yo no sé si es inicial, si es final o si es intermedio, pero el marco de referencia lo que me está diciendo es que la posición ahí vale cero, ¿ok? Esa posición vale cero, pero yo puedo tener que el objeto realmente comienza por acá. Esta es la posición inicial, ¿sí? Eso significa que mi posición inicial no es la misma posición del marco de referencia. En este caso, utilizamos conceptos de velocidad, ¿ok? Pero si el marco de referencia sí se ubica en el lugar donde, o mejor, la posición inicial es la misma posición del marco de referencia, entonces ahí podemos utilizar conceptos de rapidez. Igual, aquí está mi marco de referencia. Si este es el punto, otra vez, ahí, si ahí queda ubicado el marco de referencia, entonces significa que esta posición es igual a cero, y si mi posición inicial, la posición inicial es ahí mismo, entonces puedo utilizar conceptos de rapidez. ¿Vale? El que yo utilice conceptos de rapidez no significa entonces que el cuerpo, o que no pueda existir una pregunta de distancia. ¿Ok? Ojo, porque puede haber una pregunta que hable de la distancia, pero hemos tenido que utilizar conceptos de velocidad. Des en cuenta que aquí en las fórmulas de velocidad no colocamos ninguna distancia, colocamos fue posición. Pero habíamos visto anteriormente que la distancia sencillamente se puede calcular a partir de la posición. ¿Qué habíamos dicho? Que era igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Vale? Porque muchas veces pueden salir preguntas que hablan de distancia, pero toca calcularla o toca trabajar es con conceptos de velocidad y no de rapidez. Vamos entonces ahora sí a empezar con algunos ejemplos para ver cómo distinguimos en qué caso calculamos cada cosa. Veamos un primer ejemplo. Esto por acá.
Entonces tenemos ese ejemplo. Dice un vehículo se mueve a 12 metros por segundo. Calcular primero, o A, la distancia que habrá recorrido en 8 segundos y B, el tiempo que tarda en recorrer 600 metros. Para este caso, démonos cuenta primero que no se nos está indicando ninguna dirección de movimiento. No me dice si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia el norte, si va hacia el sur, no hay nada. Por lo tanto, ya esto es un parámetro para poder entender que puedo trabajar con conceptos de rapidez. ¿Sí? Lo segundo, podemos considerar precisamente que todo el movimiento se va a calcular a partir de una posición inicial. ¿Ok? Eh, Como en este caso no me habla de ninguna característica, pues digamos que no es absolutamente necesario plantear un marco de referencia. ¿Ok? Podemos sencillamente entender que el tiempo va a ser contado a partir, no es que el objeto esté en reposo o que el cuerpo no venga de una posición por allá anterior, no sabemos ni de dónde viene, pero sí se va a empezar a contabilizar es a partir de, digamos que del inicio de los 8 segundos. En ese momento es que realmente vamos a considerar el movimiento. ¿Sí? Vuelvo y repito, podemos tener que el objeto viene moviéndose del vehículo, viene moviéndose desde una posición anterior, no sabemos, ¿sí? Por acá vendrá, y sencillamente me interesa en un momento determinado, aquí entonces estoy considerando un tiempo inicial, un tiempo cero, y por lo tanto esta sería la posición cero, que también, o sea, vuelvo y repito, no es que la considere una posición inicial, ¿sí? Pero para mí es el momento en el que voy a empezar a contabilizar todo. Lo que me interesa es, a partir de ese tiempo cero, ¿qué distancia habrá recorrido cuando hayan transcurrido 8 segundos? ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tener una posición final. Como la distancia es la diferencia entre estas dos posiciones, entonces sencillamente, vuelvo y repito, puedo establecer ecuaciones de rapidez. Por acá teníamos las ecuaciones de rapidez que me permitían calcular la distancia recorrida. Distancia es igual a rapidez por tiempo, entonces podemos calcularlo de esa manera. Distancia sería igual a la rapidez, que me dice que es de 12 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que son los 8 segundos. Si multiplicamos 12 por 8, me quedarían creo que 96, ¿no? En este caso, pues segundos se van con segundos y solamente me quedarían metros. Ahí está la distancia recorrida. Para la segunda pregunta, dice el tiempo que tardará en recorrer los 600 metros. Entonces, en este caso, lo que vamos a calcular es tiempo. Sabemos que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la rapidez. Distancia, que serán los 600 metros que va a recorrer, dividido entre la rapidez, que son 12 metros por segundo. ¿Y eso creo que da 50? Sí, señor. Ok. Metros se cancelan con metros, quedaría todo en segundos. Yo les recuerdo que para mí no es importante que ustedes coloquen las unidades dentro de la operación, pero sí es muy importante que la coloquen en la respuesta. Porque muchas veces se exige que se coloquen las unidades dentro de la operación? Me refiero acá. Aquí es en cuenta que yo coloqué las unidades metros por segundo y segundo. Muchas veces digamos que se exige que se coloquen las unidades únicas y exclusivamente para verificar de que sí son las mismas unidades. Es decir, que siempre que hable de tiempo, estoy trabajando en las mismas unidades, siempre que estoy trabajando o que tengo que
trabajar, ¿sí? Con unidades de longitud sean las mismas unidades. Y no que ocurra que de pronto tenemos unas unidades en metros y otras en kilómetros, o unas en metros, las otras en yardas y cosas de ese tipo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde estamos aplicando estrictamente un concepto de rapidez. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un observador ya sabemos que un observador es sencillamente una persona que está, eh, valga la redundancia, observando un fenómeno, un comportamiento. Un observa, una observación, no, un observador percibe un vehículo que viene desde la derecha. Cinco segundos más tarde, el vehículo pasa frente a un poste que está a 80 metros a la derecha del observador. Punto de vista. Y 12 segundos. Y, perdón, y a los 13 segundos. En este caso, ojo porque el tiempo empieza a cronometrarse desde la primera vez que me está diciendo que vio al observador. Es importante que entendamos que cuando se empiezan a dar este tipo de informaciones, todo está dado a partir de el inicio. ¿Listo? A partir del inicio es que se está dando todo. Cuando, cuando digamos que los tiempos, en particular los tiempos, empiezan a darse de otra forma, es importante que el enunciado lo diga. Ya ahorita en la forma gráfica, cuando hagamos el gráfico de esto, vamos a entender un poquito de lo que estoy refiriendo. Y a los 13 segundos pasa frente a un segundo poste, a un segundo poste que está a 20 metros a la izquierda del observador. Antes de plantear las preguntas, pues vamos a hacer un pequeño gráfico de lo que de lo que se está planteando. Entonces tenemos una vía. Aquí vamos a tener nuestro observador. A pintarlo por acá. Y dice que el observador, lo primero que dice es que el observador ve un vehículo que viene desde la derecha. Es decir, que viene en este sentido. ¿Ok? Dice que a partir del momento en que lo vio, él
vehículo pasa frente a un poste que está a 80 metros. O sea que por aquí hay un poste que está a 80 metros del observador. Y por aquí entonces ve el vehículo. Ahora vamos a empezar de una vez a plantear información. En este punto de acá es cuando el observador ve al vehículo la primera vez. En este caso podemos considerar un tiempo cero. ¿Ok? Ahí han transcurrido 0 segundos porque es la primera vez que puede ver al vehículo. Luego el vehículo está por acá. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Pues 5 segundos. 5 segundos. Y lo último que me dice es que 13 segundos, es decir, en un tiempo de 13, estará el vehículo por aquí en un segundo poste que está a 20 metros a la izquierda del observador. Y aquí el tiempo es de 13 segundos. Vuelvo y repito, todo el tiempo está contabilizado a partir del instante en que vio al vehículo la primera vez. Como toda la información está dada con respecto al observador, entonces eso significa que nuestro observador se va a convertir en nuestro marco de referencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo plantear mi marco de referencia. Vuelvo y repito, vamos a utilizar el criterio ya no es de la posición inicial, empezando porque yo no sé cuál va a ser el valor de la posición inicial. Yo no sé qué distancia habría desde aquí hasta donde vio al vehículo por primera vez. ¿Vale? Entonces, es un dato que no conozco, es un dato pues que se convierte en una incógnita, por lo tanto, no es conveniente colocar la posición, el marco de referencia en esa posición. Eso significa que aquí la posición va a valer 0. La posición en el primer poste, ¿cuánto valdría? La posición aquí valdría 80. ¿Ok? Pues nos apoyamos de que la distancia que hay desde el observador hasta el otro lado, hasta el poste es de 80 metros. Mientras que la posición en el segundo poste, vamos a numerarlas así, posición 1 y esta posición 2 del segundo poste, entonces esta sería de menos 20 metros. Negativo porque sabemos que está hacia la izquierda. Ahora sí vamos a plantear algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad del vehículo? Segunda pregunta. ¿A qué distancia estaba el vehículo? Estaba el vehículo cuando lo vio la primera vez. ¿Listo? Este vez es con Z, ¿cierto? Porque no se trata de observar, sino... Ok, entonces, lo primero que hacemos es calcular la velocidad del vehículo. Para este caso, no puedo utilizar las ecuaciones de rapidez. ¿Por qué? Porque aquí ya primero sí importa el sentido del movimiento porque estamos frente a una situación donde el vehículo se mueve en un sentido particular. La segunda es porque existen posiciones
No me está dando distancias, sino posiciones. ¿Listo? O por lo menos dentro del análisis que hicimos, lo que pudimos establecer fueron unas posiciones. Entonces, calculamos la velocidad. Velocidad del vehículo sería igual a la posición final. Ah, bueno, ¿qué intervalo tengo que trabajar? Tenemos que trabajar con el intervalo en el que conocemos efectivamente la información. Yo conozco la información entre los dos postes, por lo tanto tengo que trabajar en ese intervalo. Dentro de ese intervalo, entonces tendríamos que la posición final sería menos 20 menos la posición inicial, que serían 80, dividido entre el tiempo que tardó en pasar desde la posición 1 hasta la posición 2. ¿Cuánto sería ese tiempo? Profe, 18 segundos. No, señor. Lo podemos interpretar de esta forma, para que a ver si lo analizan más fácil. Imagínense que en esta posición estaba a las 5 de la mañana y en esta posición estuvo a las 13 del día. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 8 horas, en escasos segundos. En este caso serían 8 segundos. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Me daría menos 100 sobre 8 y eso creo que da como 12.25. ¿12.5? 12.5. 12.5 es, sí. Entonces, y con su signo negativo porque se está moviendo hacia la izquierda. Menos 12,5 metros por segundo. Ya tenemos entonces la primera pregunta, que era la velocidad. Y la segunda pregunta es, ¿dónde estaba el vehículo cuando lo vio por primera vez? Eso significa que puedo tomar ahora una posición inicial. O sea que esta sería una posición inicial, que es la que queremos hallar. Por allá vimos en las ecuaciones que les despejé, a ver dónde estaba eso, por acá, que podíamos, ups, sí, la posición inicial, véanla aquí. Entonces puedo utilizar esa ecuación. Ojo, porque para eso yo podría trabajar con este otro intervalo, es decir, desde aquí, no sé si lo alcanzan a notar lo que traté de hacer ahí, con el intervalo que va desde aquí hasta aquí, o con el intervalo que va desde aquí hasta aquí. Con cualquiera de los dos podría yo trabajar, pero debo tener en cuenta qué tiempo vamos a utilizar. Por simplicidad, voy a utilizar esta posición, es decir, este intervalo, desde acá hasta acá. Entonces, dentro de ese intervalo, esta es la posición final y esta es la posición inicial. ¿Vale? Entonces, me dice por allá que la posición inicial era igual a la posición final menos la velocidad multiplicada por el tiempo. Sencillamente reemplazamos posición inicial, sería igual a la posición final, que de acuerdo a nuestro valor es de 80, menos la velocidad, que era de menos 12,5, multiplicado por el tiempo. Recordemos que el tiempo que tardó en pasar de la posición inicial a esa posición final fueron de 5 segundos. ¿Vale? Y sencillamente resolvemos. Y eso me da 142.5. ¿Sí estoy bien? Sí, señor. 142,5 metros. Es decir, la distancia a la que estaba, que es la distancia desde acá hasta acá,
son 142,5 metros. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. No, señor.